La verdad es que tras la aburrida Fórmula 1 del reglamento de 2014, con un abrumador y soporífero dominio de Mercedes, la Fórmula 1 parece que se ha animado y resulta más entretenida. Pero desde su creación en 1950, ¿cuál podríamos decir que ha sido la edad de oro de la Fórmula 1? Para mí, la que arranca con el reglamento llamado de los 3 litros, en 1966, y acaba en 1989 con la prohibición del turbo. Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros desde San Agustín, Florida. Claro, ¿y esto no tiene que ver con la edad que tú tenías? Bueno, la verdad es que no lo oculto, porque yo empecé a seguir la Fórmula 1 regularmente el año 1974, que os recuerdo que fue el año que ganó el grandísimo Emerson Fittipaldi, un piloto que ganó solo 2 mundiales, pero que era carismático, tanto que yo creo que todavía hoy se sigue diciendo eso, eres un Fitti, que cosa que no han conseguido otros pilotos, nadie dice eres un Hamilton, desde luego, ni siquiera eres un Schumacher. La verdad es que sigue siendo un piloto carismático, y es que yo creo que sí, tiene que ver con mi edad, pero yo creo que también tiene que ver cómo era la Fórmula 1 en esos años. Pero no solo por eso, es que el reglamento técnico de esos años, en comparación con el actual, era muy permisivo. Yo diría que se podría decir casi que vale todo. Y los avances técnicos eran constantes. Y la variedad de los coches en la parrilla era increíble. Nada que ver con lo de ahora. Todos los coches eran diferentes. Y no solo de formas, incluso cosas tan banales como los colores. No como ahora, que casi todos los coches son negros. Hemos hecho un vídeo en área de miembros que me lo habéis pedido contando de por qué los coches de ahora son casi todos mayoritariamente negros. Os recuerdo que tenemos un área de miembros, 0,99 euros al mes, que hacemos vídeos muy curiosos como estos y sobre todo donde charlamos mucho y me dais muy buenas ideas. Vamos a hacer un repaso y os aseguro 2 cosas. Que los más mayorcitos, como será mi caso, vais a echar de menos aquellos tiempos. Pero los más jovencitos vais a alucinar. Vamos a hablar de motores, vamos a hablar de aerodinámica, vamos a hablar de chasis. Y ya os adelanto una cosa, en la variedad está el gusto. Aerodinámica. En estos pocos años, en lo que respecta a aerodinámica, se produce una verdadera revolución. Cuando empieza esta era del campeonato del reglamento de los 3 litros, los coches eran tubos, sin alerones. Cuando acabaron, los coches no solo tenían alerones, que estaban erizados de alerones, sino que todos contaban con el famoso efecto suelo. Y entre medias, entre los coches tubo y los coches de efecto suelo, vimos casi de todos. Alerones altísimos, anclados en los bujes, alerones bajos, alerones enteros, alerones partidos, efecto suelo con faldillas, efecto suelo sin faldillas, hasta un monoplaza que tenía un ventilador que lo pegaba al suelo como si fuera una aspiradora. Yo os digo una cosa, prácticamente cada año había sorpresas. Vamos a hablar, para empezar, de alerones delanteros. Bueno, pues al principio había coches con alerones muy altos. Luego con 2 alerones, uno a cada lado, que era lo más habitual. Luego con un alerón, todo el morro. Luego los había con morro ancho sin alerones y con morro ancho y con alerones. Y algunos que gracias al efecto suelo ni siquiera llevaban alerones. Os he traído un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, de alerones altos, cuando se comenzaron a usar el Brabham BT26 de 1969, que iban directamente anclados a los bujes para no someter al chasis a trabajo extra, pero que se rompían con facilidad y eran peligrosos. Un ejemplo con 2 alerones delanteros que ha sido y sigue siendo lo más habitual, podía ser el Lotus 72, que además este coche innovó no solo con los alerones y con muchas cosas, pero una de ellas la carrocería en forma de cuña. Bueno, un par de alerones uno a cada lado ha sido durante muchos años la solución más frecuente. Por el contrario, la mayor parte de los Ferrari 312 y de la serie T no llevaban 2 alerones, sino que llevaban un alerón en a todo lo ancho del morro. Llevaban un pequeño soporte y un solo alerón delantero. Todos. Además, en concreto, el T3 y el T4 me parecen coches especialmente bonitos. Hablando de un único alerón delantero, no me quiero olvidar del March 721, es decir, el Fórmula 1 del 72, 721, que llevaba un alerón delantero oval. Es un coche que tengo de slot y que, bueno, es un coche que me encanta, por raro. Es un coche que le llamaban la ballena blanca, o Moby Dick,
Ya sabéis que también hubo un Porsche 935 que le llamaban Moby Dick. Realmente al March le llamaban la ballena blanca porque era blanco y era feo, así con una forma, el morro con forma de ballena. Y al Porsche 935 le llamaban más bien Moby Dick, no solo por ser blanco, sino porque era enorme. A mí los Fórmula 1 que más me gustaban eran los Fórmula 1 que tenían el morro ancho. Por ejemplo, vuelvo a March, el March 761. Y ojo, también el Renault, el primer Fórmula 1 con motor turbo, el Renault RS01, que nació con morro ancho, pero para gran decepción por mi parte, en la primera carrera, en el Gran Premio de Inglaterra, quitaron el morro ancho y pusieron dos alerones, uno a cada lado. Y os preguntaréis por qué a mí personalmente me gustaban más los coches con el morro ancho. Pues tiene que ver con el slot, porque en los Fórmula 1 de carreras de slot, al llevar morro ancho, si había otro coche, te tropezabas con otro coche que estaba en medio de la pista, con el morro ancho te lo quitabas de en medio. Mientras que si llevabas alerones o no llevabas nada, había la posibilidad de romper el eje delantero. Todos mis coches de Fórmula 1 que tengo de slot, todos elegí siempre carrocerías con morro ancho. Pero hay otra opción que me gustaba todavía más, que era la combinación de un morro ancho con alerón, que era, por ejemplo, lo utilizada en el Hesketh, el primer coche, el coche con el que corrió James Hunt, que en función del circuito, cuando el circuito era más lento, le ponían, además del morro, un alerón por delante de refuerzo. Y gracias al poderoso efecto suelo, pues los Fórmula 1 llegaron a prescindir por completo de los alerones delanteros. Era cuando el efecto suelo se hacía con faldillas. Bueno, a mí varios Fórmula 1 llegaron a no usar alerones delanteros. A mí particularmente de esta época, el que más me gusta, me lo he apuntado aquí, es el Brabham BMW BT49. Llega el efecto suelo. Pero no podemos hablar de aerodinámica y no podemos hablar de Fórmula 1 sin mencionar al Lotus 78. ¿Por qué? Bueno, para muchos este coche se ha elegido en muchas ocasiones como el coche más influyente de la historia de la Fórmula 1, porque en el año 77, ya sabéis que este es el 78, pero apareció en la temporada 77, fue el primer coche en utilizar el efecto suelo, que os recuerdo que aún hoy día se sigue usando. Además de ser endiabladamente bonito, el Lotus 78 era endiabladamente rápido. ¿Y por qué no ganó el Mundial? Por problemas de fragilidad y de fiabilidad. Sí lo ganó su sucesor, el Lotus 79, que era pues un Lotus 78 mejor hecho, más refinado, muy bonito, pero para mí no tan bonito como el 78. Todos los coches, todos, absolutamente todos, cambiaron para poder utilizar ese famoso y tan eficaz efecto suelo. Pero es que el efecto suelo llegó más lejos, porque incluso pues fue necesario cambiar los motores. ¿Por qué? Porque los mejores motores de la parrilla, que se consideran los 12 cilindros planos, que eran los de Ferrari y los de Alfa Romeo, por ejemplo, pues eran muy anchos y no permitían que el efecto suelo funcionase tan bien como los motores en V. Así que el efecto suelo cambió no solo la fisonomía de los coches, sino incluso su motor. Al principio, este efecto suelo era todavía más eficaz porque había unas cosas que se llamaban faldillas, era todo largo del pontón, una cosa flexible, iba arrastrando por el suelo. ¿Y qué conseguía? Cerrar la parte de abajo casi herméticamente. El efecto suelo era muy potente. ¿Pero qué pasaba? Que cuando se rompían era muy peligroso porque el coche pues, se desequilibraba completamente. Así fue como se produjo el accidente de uno de mis pilotos favoritos, Patrick Depailler, que falleció en un accidente a causa de esto el 1 de agosto de 1980. Las escuderías trataron de compensar la ausencia de faldillas con otros sistemas, por ejemplo, pues pontones flexibles o suspensiones que eran regulables y que hacían que el coche, una vez salía a pista, bajasen. Incluso, de nuevo, Lotus y Colin Chapman inventaron cosas muy particulares, como el Lotus 88, que tenía, por decirlo de alguna manera, un chasis y una carrocería separados, y que cuando el coche andaba a andar, cuando el coche echaba a andar, la carrocería bajaba y se ajustaba. Bueno, fue un coche que lo prohibieron incluso antes de llegar a participar en ninguna carrera. Y eso que era un coche para mí muy, muy bonito. E incluso hubo quien tuvo la brillante idea de decir, bueno, la idea fue de Chaparral de Jim Hall, pero en la Fórmula 1 lo aplicó el equipo Brabham en el Brabham BT46B, que le pusieron un ventilador que, como cuando pasa la aspiradora, pegaba el coche al suelo. Bueno, ese coche, conducido por Niki Lauda, ganó la carrera de calle y Lauda dijo al terminar: ha sido la victoria más fácil de mi vida. Lo prohibieron acto seguido. Y es que ya sabéis que ya para entonces la FISA se estaba dedicando a cortar las alas
nunca mejor dicho, a los ingenieros. Motores. A primeros de estos años aparece el que podríamos denominar como el motor de Fórmula 1 universal, el V8 Ford preparado por Cosworth. Es un coche que a día de hoy tiene el récord de victorias en la Fórmula 1, con cerca de 200 victorias. Pero es que en esta época de la Fórmula 1 hubo motores, bueno, atmosféricos y turbos, incluso motores de turbina, pero los hubo de 4, 6, 8, 12 y hasta 16 cilindros, y muchas veces coincidiendo todo este tipo de motores en la misma parrilla. Ya hemos visto cuál ha sido el mejor motor V8 de la historia, os diría que el mejor motor de Fórmula 1 de la historia, el Ford V8 Cosworth. Pero vamos a ver cuál ha sido el mejor V6, sin duda el de Renault, el que arrancó en el Renault RS01. Os recuerdo que el reglamento de 3 litros a los motores atmosféricos le permitía llevar la cilindrada hasta los 3.000 centímetros cúbicos, pero si usabas turbo, la cilindrada tenía que ser la mitad. Renault comenzó a andar ese camino que parecía muy difícil y que al principio, pues hizo que muchos se riesen de ellos, como Ken Tyrrell, que llamó al coche The Yellow Teapot, ¿no? La tetera amarilla. Bueno, al final todos acabaron siguiendo sus pasos. Los mejores motores V12 eran los de Ferrari. Digo V12 porque algunos dicen, no, era Boxer. No, no era Boxer. Era un motor V12 a 180 grados, que no es lo mismo. Eso lo explico en un vídeo hablando del Porsche 917, quiero recordar. Luego también sí hubo V12, por ejemplo, el de Mátara, que era un V12 a 60 grados. Pero estos eran atmosféricos. También hubo de Alfa Romeo. Y luego hubo motores de 4 cilindros turbo, de 1.500 centímetros cúbicos, que había además motores específicos para los entrenamientos de cualificación, que llegaban a dar más, se acercaban a los 1.100 caballos, más potentes que los Fórmula 1 de ahora. Fueron los motores que montaron, por ejemplo, el Brabham BT51. También os recuerdo, para los que no lo sabéis, que había neumáticos de cualificación. Eran neumáticos súper blandos que duraban un par de vueltas y que permitían hacer unos tiempos estratosféricos. Y no me quiero olvidar de que en el año 1971 hubo un Fórmula 1 con motor de turbina, que fue el Lotus 56B, que tenía unas turbinas Pratt & Whitney, las STN76, que daban 500 caballos a 35.000 revoluciones. Gastaban mucha gasolina, pero no necesitaban cambio de marchas. Chasis. Aunque el chasis monocasco debutó en la Fórmula 1 en 1962, otra vez con el Lotus 25, tardó en imponerse porque durante unos años convivieron los chasis monocasco con los chasis de tubo y con los chasis de tubo reforzados con paneles de aluminio e incluso de fibra de carbono. Recuerdo que leí en una revista italiana que adoro, que se llama porque sigue existiendo, Quattro Ruote, una entrevista que para mí hay un antes y un después de esa entrevista a un pedazo de ingeniero como era y es Mauro Forghieri, que fue el artífice de los títulos de Lauda y luego del 75 al 77 y luego de Jody Scheckter. En esta entrevista, cuando coexistían y Ferrari seguía trabajando en chasis de tubo, le preguntaban si el mejor chasis no era monocasco. Y Mauro Forghieri respondió una cosa muy inteligente. Él decía que lo importante de un chasis era la relación entre peso y rigidez. Que lo consiguieras con un monocasco, con un chasis tubular o con un chasis tubular reforzado, era lo de menos. Pero los monocascos de aluminio se impusieron rápidamente y se generalizaron en la Fórmula 1. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que llegó el McLaren MP41, que en un diseño fantástico de John Barnard hizo un chasis de fibra de carbono monocasco con un material procedente de la industria aeronáutica que, bueno, tenía 3 ventajas. Era muy ligero, muy rígido y además protegía al piloto en caso de accidente. Bueno, fijaros si es un invento muy bueno que a día de hoy todos los Fórmula 1 siguen llevando este tipo de chasis. Pero también, si hablamos de chasis, hay que hablar de ruedas y hay que hablar también del sistema de tracción, porque en ese momento no estaba prohibido ni limitado el número de ruedas ni los coches con tracción a más de un eje. Bueno, es que os recuerdo, por ejemplo, que en esta época nació el Tyrrell P34, el proyecto 34, un coche de 6 ruedas,
Otro coche que cuando apareció todo el mundo dijo, bueno, esto es una maniobra de marketing. Bueno, pensaron eso hasta que en el Gran Premio de Suecia de 1976, Jody Scheckter ganó el Gran Premio y entonces ya se lo tomaron en serio. Y no me resisto a decirlo, yo vi debutar ese coche en el circuito de Jarama, por cierto, pilotado por Patrick Depailler, que ya le he citado antes, es un piloto que me encantaba. Y bueno, también hubo un coche de tracción total, bueno, hubo más de uno, pero el más serio para mí fue, lo digo siempre, Colin Chapman era un genio, el que hizo Colin Chapman, el Lotus 56B, que ya os he dicho que tenía turbina y además tracción total. Bueno, al final se prohibieron y hasta hoy. Hoy en día en la Fórmula 1 está prohibida la tracción total. Había hecho un apartado de estrategia porque os recuerdo que hasta el Gran Premio de Australia de 1982 todas las carreras eran de bandera o bandera. No se paraba ni a cambiar neumáticos ni a poner gasolina. La verdad es que la idea de repostar, inspirada en la Indy, fue brillante. ¿Por qué? Porque a Bernie Ecclestone se le ocurrió, bueno, saco el coche con mitad de gasolina, voy a tener que parar, pero como el coche es mucho más rápido, pues me sale a cuenta, porque va a ser más rápido al principio de carrera, que lleva la mitad de los depósitos, y la segunda mitad también. Bueno, y es que yo creo que ahí hubo un punto de inflexión, cuando las carreras de Fórmula 1 empezaron, como ahora, a ser más tácticas, porque hasta ese momento realmente no había mucho espacio para la táctica. Al final las carreras las ganaba el que corría más que los demás. Ojo, cosa que hoy día no siempre pasa, porque no siempre, en general sí, pero se puede dar que no gane el piloto más rápido, sino que gane el piloto que ha hecho una mejor estrategia de gestión de neumáticos, que aprovecha un safety car. Las carreras de Fórmula 1, hoy día, para mi gusto, son demasiado tácticas. Pero para mí, estos años de la Fórmula 1 han sido la edad dorada, la edad de oro, porque realmente raro era el año que no teníamos alguna sorpresa de algún tipo. Cosa que ahora, con la estabilidad de los reglamentos, pues prácticamente pocas sorpresas hay. La llegada del turbo a la Fórmula 1 y a la competición consiguió que esa palabra de 5 letras fuera mágica. He elegido como coche del día el Alpine V6 Turbo de 1988. Bueno, era un coche que tenía un motor V6 posterior que daba 265 caballos y pesaba poco, menos de 1.300 kilos. ¿No era un Fórmula 1? No, pero para conducir ese coche con motor trasero relativamente pesado había que tener muy buenas manos. Recuerdo además que según lo cogí en la redacción, me fui, era de noche, y me fui a probar el coche, bueno, a la montaña más alta que tenemos en Madrid, que es el puerto de Navacerrada, una carretera con muchas curvas. El coche me pareció complicadísimo de llevar, pero fantástico, divertido, impresionante. Y es que los coches con turbo de esa época tenían mucho carácter. Andrés me pregunta que por qué los comisarios de la FIA y la FISA y de las carreras de Fórmula 1 son tan lentos. Yo estoy convencido que se refiere al Gran Premio de Arabia Saudí, cuando tardaron más de una hora en poner una penalización a Fernando Alonso por tocar el coche durante la penalización de 5 segundos. No tengo respuesta para esto. No tengo respuesta, no entiendo por qué son tan lentos, pero sí tengo adjetivo. Es una vergüenza. Casper me hace una pregunta muy curiosa, que en mi opinión, ¿qué haría Senna en la Fórmula 1 actual? La respuesta la tengo clarísima. No voy a decir ganar, pero desde luego pelear con el Mundial. Pelear por el Mundial a poco que tuviera un coche medio decente, con Max Verstappen y con quien se le pusiera por delante. Te digo una cosa, simplemente a mí personalmente me encantaría ver a Fernando Alonso y a Max Verstappen a igualdad de coche. Me encantaría. ¿Hemos llegado al final del vídeo? No hemos llegado al final del vídeo, porque me falta recordaros que estamos haciendo un concurso para que nos mandéis saludos. Hay un premio que es una suscripción anual a la revista 0 a 100. Como dice Rodrigo, un tocho de revista, 100 páginas, es trimestral. Y haremos una cosa, nosotros vamos a elegir lo que consideramos los 10 mejores, pero el mejor va a ser elegido por votación popular, lo elegiréis vosotros. Os recuerdo las reglas, que son muy sencillas. Vídeo horizontal, que tenga buen sonido y que sea original y divertido. Y nada más, gracias por vuestros comentarios, por vuestros likes, sobre todo por estar ahí, y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!